Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la familia franciscana, devotos y simpatizantes de San Francisco, al igual que seguidores de la red social, del YouTube y de las diversas redes. Paz y bien. Hoy, 8 de octubre, damos continuación a la temática que venimos desarrollando a lo largo de este año, con ocasión de los 800 años de la regla novulada. Vamos en estos momentos, dentro de esa temática, desarrollando el tema número 7, que lleva por título Sean menores y súbditos de todo, la minoridad en la regla novulada. Estamos haciendo una relectura de un documento muy importante que salió a fines del año pasado, en diciembre, un trabajo realizado por las diversas obediencias franciscanas a cargo de 3 hermanos frailes muy queridos, que son el padre Darío Mercado, OFM, Bernardo Molina, OFM Capuchino, y Marco Quesada, OFM Conventual. Desarrollando la temática en el video anterior, vimos la minoridad como nombre y como estilo de vida, y también el hecho de ser menores a ejemplo y como Jesús. Hoy continuamos hablando un poco sobre la minoridad a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que lo vivió radicalmente nuestro Padre San Francisco. Si hermano es el menor, menor es el que sirve. En consecuencia, el hermano menor por antonomasia es Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir, como recalca la regla novulada en su capítulo 4, numeral 6, en una citación directa de Mateo 20:28, que Francisco aplica a los ministros y siervos, encargados de gobernar la fraternidad. La regla novulada esboza además un modelo menor del ejercicio de la autoridad, fundamentado también en la imagen bíblico-teológica del Jesús de la kenosis, erigido por Francisco como modelo para quienes han sido colocados en el oficio de la prelatura. La minoridad que los hermanos viven como proyecto de vida excluye por principio un gobierno que no sea el servicio y anonadamiento. Como veíamos según el capítulo 6 de la regla novulada, las relaciones internas de la fraternidad no deben estar regidas jerárquicamente. Ninguno se ha llamado prior, sino desde una horizontalidad fraterna. Todos sean llamados frailes menores. Y que nótica, el uno lave los pies del otro. Juan 13:14 recuerda a los hermanos posicionarse como menores en medio de una sociedad dominada por quienes se definen mayores. El tenor de vida de Jesús será el punto de referencia invariable para aquellos que tendrán como única gloria el servicio humilde y alegre a los demás. Con estas líneas precisas, la minoridad franciscana introduce un elemento de particular novedad respecto a la visión jerárquica del antiguo monacato,
del cual se distancia. En la estructura monástica, la autoridad del abad se fundamenta en la figura del Padre omnipotente. En la fraternidad minorítica, en cambio, el punto de partida y de llegada será siempre la kenosis del Hijo. Esta imagen pone las bases para una concepción de la minoridad que descarta todo sistema de poder de dominación, implícito o explícito, e instaura relaciones horizontales de mutua acogida. Aparte de lo ya dicho, la minoridad se alimenta igualmente de la constatación y aceptación gozosas de la propia pobreza y pequeñez existencial. Menor es el que se regocija contemplando su nada y su finitud delante al misterio de Dios, el bien sumo y total, a quien deben ser restituidos todos los demás bienes. Esta actitud de no apropiación se traduce necesariamente en un modo particular de entender la vida y de vivir la relación con Dios, con la creación, con los demás y consigo mismo. De este modo, la minoridad nos hace siervos en primer lugar de Dios, después los unos de los otros por amor a Cristo y por último de toda humana criatura. La minoridad es una opción que tiene como punto de partida el corazón del hombre, pero que no queda reducida a esa interioridad. De hecho, ella es la que equilibra las relaciones en el interior de la fraternidad evangélica y la que empuja a esa misma fraternidad a traducir su opción en formas concretas de comportamiento y compromiso hacia lo exterior. El punto de apoyo y la inspiración serán siempre de carácter evangélico cristológico. Sin embargo, el ser menor conlleva ineludiblemente la colocación en un campo social preciso, el de los marginados y excluidos. Esta solidaridad social e histórica se asienta a su vez en la voluntad del no poseer y el no dominar, que el hermano Francisco practicó y pregonó sin cansancio. El siguiente fragmento de la regla novulada, capítulo 9, numeral 1 y 2, ilustra de modo manifiesto cómo la minoridad franciscana va de lo cristológico a lo sociológico, de lo teológico a lo histórico, de lo interno a lo externo. Y dice así: empeñense todos los hermanos en seguir la humildad y pobreza de nuestro Señor Jesucristo y recuerden que nada hemos de tener en este mundo, sino que, como dice el apóstol, estamos contentos teniendo que comer y con qué vestirnos. Y deben gozarse cuando conviven con gente de baja condición y despreciada, con los pobres y débiles, y con los enfermos y leprosos, y con los mendigos de los caminos. Francisco quiso que sus hermanos no solo se llamaran, sino que fueran menores, es decir,
que se colocaran en el último puesto y sirvieran generosos a los otros pobres y los convirtieran en su referente. Esta minoridad, que tiene su fuente de inspiración en la persona de Jesucristo, es el fermento para un mundo nuevo, basado sobre una jerarquía invertida en la que el pobre y el pequeño son dignos del mejor servicio. Se trata de entender que si Dios es infinitamente más grande cuando sirve, entonces el hombre se parecerá a su Creador cuando se arrodilla voluntariamente para servir, porque en el servicio humilde y gozoso radica la nobleza de los menores. El hermano menor, entonces, es aquel que predica con su vida que el verdadero poder y la auténtica grandeza se esconden en el amor fraterno y servicial, como lo enseñó Jesús cuando lavó los pies a sus discípulos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, la vocación a la minoridad no queda reducida solo a los hermanos menores. Es más bien una invitación a todos nosotros, cristianos, porque todos, sin excepción, debemos reforzar nuestro espíritu de servicio humilde, de obediencia mutua, de humildad sincera. Solo de esta manera podremos desterrar la voluntad de poder y de dominio que tanto daño causa. Los que quieran ser menores tienen la tarea de optar por la paz, la desapropiación y la reconciliación en medio de un mundo que se decanta por los medios violentos, por la promoción del materialismo consumista y por la manipulación ideológica de las conciencias. Espiritualizar la minoridad sería una flagrante traición a la vida evangélica, porque la minoridad no puede ser reducida a una mera virtud interior, sino que empuja hacia un modo específico de colocarnos en el mundo. Un interrogante, queridos hermanos, nos presenta este documento, esta reflexión. ¿En qué parte de la sociedad nos ubicamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Y con quién compartimos? Son preguntas claves a la hora de sopesar cuán minoríticos son los estilos de vida que asumimos, pero no solo nuestros comportamientos, sino también nuestras ocupaciones, nuestras casas, nuestra proyección externa, deben estar en línea de coherencia con la unción evangélica profesada. Debemos ser menores también en los medios y en las formas que usamos para presentarnos ante los demás, o incluso para realizar nuestro apostolado, teniendo siempre en cuenta que no son los medios, ni siquiera las formas o los contenidos, lo más importante en la evangelización, sino el testimonio locuaz de una vida personal y comunitaria congruente con el Evangelio y con la regla, que son nuestros dos paradigmas de acción. De la regla aprendimos que desde las casas que se construyen hasta la ropa que se usa, los alimentos que se ingieren o el trabajo que se desempeña, todo debe pasarlo el hermano menor por el filtro de la minoridad evangélica.
Los herederos del carisma franciscano deberíamos optar siempre por estilos de vida austeros, caracterizados por un uso moderado y eficiente de las cosas materiales y de las propias cualidades, siempre abiertos a compartir solidariamente lo que tenemos, sabemos y somos. Con igual compromiso deberíamos ocuparnos de tomar una clara posición en favor de las clases sociales menores, sin que eso signifique una toma de postura en contra de las otras clases. Esto nos permitirá estar cercanos a todos fraterna y alegremente como siervos. Esta minoridad que nos hace siervos, empero, no nos hace serviles como aquellos que para mantener contentos a sus superiores se les someten siempre de un modo ciego. El que es auténticamente un hermano menor está muy lejos de comportarse como ignorante o agazapado. De hecho, en la regla novulada, siervos son primeramente los superiores, que deben estar dispuestos a dejarse corregir por los súbditos. Al respecto, un escenario preciso y precioso en el que se debe hacer patente la opción minorítica es el del ejercicio de la autoridad. Francisco resignifica totalmente este campo mediante la imagen del lavatorio de los pies, ubicando el ejercicio del gobierno en el mismo ámbito del servicio menor. La minoridad no elimina la autoridad, pero sí pide reinterpretarla. En nuestras fraternidades franciscanas, la autoridad debe ejercerse desde la reciprocidad. En fin, queridos hermanos y hermanas que me escucháis, en todo tiempo y lugar, la minoridad de los franciscanos, de nosotros, se debe vivir con alegría contagiante, porque tiene como fondo la certeza de que Dios, en el Cristo siervo, no vaciló humillarse al asumir nuestra condición caída para salvarnos. Delante de Él, que es el único grande, todos los demás seremos siempre menores. Una de las características más hermosas que caracteriza al que vive la minoridad es su actitud agradecida ante el Dios de la vida y su deseo constante de restituir a Él todo lo bueno y lo bello. La desapropiación interior del hermano menor se manifiesta en una constante acción de gracias a la caridad que es Dios. Así, queridos hermanos, terminamos por hoy este tema tan maravilloso. El Señor nos invita y Francisco nos indica con su vida ese camino para poder vivir a Jesús, modelo del servidor, modelo de ser el último, el hermano menor, el último de los siervos, que pasó haciendo el bien sin mirar a quién y sin esperar nada a cambio. Siguiendo el modelo de vida de Francisco, queridos hermanos y hermanas de la familia franciscana, los invito a renovar en esta época maravillosa con la celebración que celebramos hace pocos días de nuestro Padre San Francisco, renovar nuestros compromisos como seglares, como frailes menores,
viviendo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la manera de nuestro Padre San Francisco. Hasta la próxima y continuamos con la lección o la reflexión número 8 de este gran documento importante que lleva por título "Y todos los hermanos prediquen con las obras". Regla novulada, capítulo 17, numeral 3. La dimensión evangelizadora de los hermanos menores. Esa será la próxima reflexión, el próximo video que les presentaré en pocos días. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Paz y bien, queridos hermanos, una feliz y bendecida tarde y noche. Abrazo fraterno para todos. Hasta la próxima.